Si quieres mejorar tu autoestima, confianza y sentirte mejor en la vida en general, tienes que ver este video. Y es que quiero revelarte los 5 secretos para mejorar tu autoestima, aumentar tu seguridad y sentirte mucho mejor en la vida a nivel general. El primero es, replantea o cambia la idea que tienes de ti mismo. Si crees que el concepto que tienes de ti mismo no es tan bueno y ya vas así incluso algunos años o vas sintiendo tú que no eres lo que quisieras ser o que no eres la persona que te gustaría ser, si el concepto de ti mismo no es tan bueno, si los pensamientos que tú tienes o creencias que tienes de ti mismo y de quién eres son negativas, e incluso si esto ya lleva así algunos años, tienes que replantearlo. ¿De qué manera logras hacer esto? Y es pensando acerca de ti mismo, no como la persona que ya crees que eres o que ya has venido creyendo y pensando, sino como la persona que te gustaría ser o en la que te gustaría convertirte. Y entonces eso es maravilloso porque cuando ya sabes dónde estás, pero ya sabes que ya no quieres estar ahí, y ahora ya tienes la idea de a dónde quieres llegar, te vas a dar cuenta que hay una brecha entre lo que eres y lo que quieres ser, a dónde quieres llegar. Y entonces tú mismo vas a saber en ese momento, cuando tengas claro el a dónde vas a ir, vas a saber cuáles son los pasos para ir cerrando esa brecha y llegar a donde quieres. Empieza a cambiar la idea que tienes de ti y hacer las cosas que haría la persona que quieres llegar a ser. Ya tendrías incluso un mapa de ruta y plan de acción con objetivos y actos concretos que debes hacer, que tú sabes que debes hacer para llegar a ser esa persona y cambiar el concepto de ti y tener más seguridad y autoestima a la final. El segundo paso es salir de tu zona de confort. Empieza a hacer cosas que estén fuera de tu zona cómoda, que incluso te representen alguna dificultad, que te cueste un poco de trabajo lograrlo o llegar a eso. Empieza a hacer esas cosas, tampoco te arriesgues y hagas cosas que te hagan daño, pero sí arriésgate en cosas que no te van a lastimar ni dañar, pero que te van a ayudar a crecer, que te den miedo. Si te da miedo hablar en público, lucha contra eso, habla en público. Si te da miedo emprender algún proyecto, sacar algún objetivo, alguna meta que la tienes guardada desde hace tiempo, hazlo, lánzate de una manera inteligente, pero con el riesgo de salir de la zona cómoda. Esto te va a ayudar a que el concepto que tienes de ti mismo aumente, porque cuando haces cosas que están fuera de tu zona de confort, empiezas a lograr objetivos y resultados que nunca antes habías visto, y eso te da más seguridad a ti porque te da más confianza y te hace entender que lo puedes hacer, como que wow, lo logré. Pude esto que antes nunca me hubiera imaginado, logré esto que antes jamás me hubiera planteado, entonces soy capaz, he podido, puedo, etcétera, 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 y vas consiguiendo y vas logrando. Además, cuando empiezas a hacer cosas que están fuera de tu zona de confort, tu zona de confort también empieza a hacerse más grande, porque más cosas a su vez te empiezas a sentir más cómodo haciéndolas. Entonces, tu zona de comodidad cada vez es mayor y luego tendrás que buscar retos mayores, etcétera, para salir a su vez de esa zona, pero ya irás creciendo y mejorando. El tercer punto es deja de buscar la aprobación de los demás. Y sé que esto es algo complicado porque muchas veces el tema que nos provoca inseguridad es ver cómo los demás sí pueden hacer algo, cómo los demás ya hicieron algo, que te critican, que no confían en ti, incluso que a veces hasta la familia te presiona que tienes que lograr esto, hacer esto, etc. Y sé que es algo muy común. De hecho, el compararnos con nosotros mismos y con los demás es algo muy común, lamentablemente es algo que nos afecta y hace que sintamos obviamente después de la comparación que estamos en un punto peor al de la persona o situación con la que nos comparamos. ¿Y cómo dejamos de buscar esa aprobación de los demás? Mirando un rato, un momentito hacia nosotros mismos. Haz conciencia de si eso que estás tan pendiente o de si esa situación o circunstancia que te pone tan pendiente a qué dirán los demás o al qué pensarán o al estar bien para los demás, ponte a pensar en ese momento si vale la pena o no hacer ese análisis. Pregúntate por qué te importa tanto la opinión de los demás. Tal vez en efecto no te importa la opinión de los demás, sino simplemente es un tema de ego tuyo que quieres tener a gente diciéndote que está bien o aplaudiéndote. Cuando analizas por qué le das tanta importancia a la opinión de los demás, automáticamente dejas de hacerlo, porque entiendes la causa y ves si la causa es importante o si no, y si no, dejas de hacerlo, pero requiere análisis y toma de conciencia. El nivel de conciencia, el estar conscientes es lo que nos permite cambiar, porque si estamos ciegos, con una venda en los ojos, sin conciencia, simplemente repetimos. También pregúntate si es necesario y es tan importante
tener ese feedback del resto hacia ti. Como que, ¿por qué te importa tanto lo que los demás digan? Pregúntate la razón. Cuando lo hagas, averiguas. ¿Es importante? ¿No es importante? Ok, sí lo hago o no lo hago. De mantener eso, dándole importancia a la opinión de los demás. Y también esto te ayuda a analizar y decir, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a la opinión de los demás? Sobre todo más que a la mía propia. ¿Qué quiero de los demás? ¿Por qué me importa lo que digan? ¿O por qué me importa lo que digan más de lo que yo me importo a mí? ¿O de lo que yo me importo con mi propio concepto? Y luego te vas a dar cuenta de que esas personas por las que tanto buscas su aprobación no son personas de verdad relevantes en tu vida. Tal vez ni siquiera te importe o les importes tanto como crees o como te importa su opinión ahora. Entonces, si no es así, ¿por qué le estás dando tanta importancia? Piénsalo y ponlo en su lugar, ponlo en orden, modifica las prioridades y ponlas de manera correcta. La número 4 es: anula o bloquea el miedo al rechazo. Va conectada y de la mano con el punto anterior. ¿Y de qué se trata? Ya no te importará la opinión de los demás, por ende ya no te importará lo que digan de ti, por ende ya no te importará si te rechazan o te aprueban, y eso te dará más seguridad. Aquí lo que vamos es a tomar las riendas y el control de tu vida para hacer lo que tú quieres sin importancia o sin esos límites o barreras, bloqueos mentales que tenías antes, ya sea de personas, de circunstancias, de cosas económicas. Todo lo que creías que te limita, al volverte más seguro de ti y tomar el control de ti, se eliminaron. Porque depende de ti. Todas esas barreras que antes veías, económicas, mentales, de gente, de que te digan algo, de aprobación, de lo que sea, se eliminaron, porque ahora te diste cuenta y de nuevo pusiste el poder en ti, y ahora depende de ti. Sobre todo entenderás y te darás cuenta que la opinión de los demás, sea cual sea, buena, mala, más o menos, lo que sea, ya no tiene poder sobre ti. Entiendes que esa opinión no te hace más grande si es buena o no te hace más pequeño si es mala, porque tu tamaño depende de ti. Y cuando entiendes eso, sueltas una gran carga, se anula el miedo al rechazo, se anula el miedo al que dirán, y empieza a crecer la responsabilidad y el tomar riendas de tu propia vida. Y finalmente, número 5, oblígate a vivir mejor y más feliz. Presiónate para eso, presiónate para mejorar en los aspectos que sabes que tienes que mejorar. Esfuérzate por ser mejor en las cosas que ya eres bueno pero podría ser excelente, porque siempre hay algo que podríamos hacer mejor y que en el fondo sabemos que podemos ir por ahí, potenciarnos, crecer de esa forma. Solo que a veces no lo hacemos por pereza o miedo, pero si eliminaste las anteriores limitaciones, los anteriores miedos y aplicaste los consejos de antes, se te hará mucho más fácil. Sabes que tienes que hacer algo, vas a por ello y lo logras. Ya sea hacer ejercicio, volver a salir con amigos, hablar con las personas que tienes que hablar, mejorar las habilidades que tienes que mejorar, tener mejores hábitos alimenticios, tener una mejor rutina que te permita organizarte, desarrollar hábitos y tener más disciplina, como hacer una meditación todos los días, mantenerte en paz, hacer visualizaciones, manifestar las cosas que de verdad quieres para tu vida y trabajar por ello. A la final solo es una vida. Y a veces vivimos como si tuviéramos dos, una de práctica, de pereza y la otra para actuar. Y todo tiene que ser actuado y realizado y ejecutado en esta única. Y no va a ser fácil cambiar, porque las cosas fáciles para tu mente no requieren un cambio o un progreso real. Lo difícil es lo que te va a ayudar a cambiar. El camino difícil es lo que te dará esa vida fácil. Pero para afrontar ese camino difícil tienes que hacer cosas que a tu mente no le van a gustar. Y ahí es cuando tú tienes que ser más poderoso que el sentimiento de pereza, de cansancio. Ahí es cuando tú tienes que atacar a las metas, porque sabes que la recompensa final valdrá mucho más la pena. Pero no te puedes dejar vencer por la pereza diaria, que al cabo de 1 año o 2 te llevará al hueco si no lo logras. Pero en cambio, al cabo de 5 o 6 años, si haces las cosas bien, tendrás una vida próspera y maravillosa. Pero la única forma de hacerlo es venciendo la pereza actual. Y no va a ser fácil hacer ese trabajo, pero vas a ser mucho más feliz, incluso al corto plazo, porque vas a sentir que te estás superando. Y cierro con esta frase que algún día leí o escuché y me llegó al corazón de verdad y me ha ayudado a salir adelante y a crecer desde ese día en muchos aspectos de mi vida. Y es que un joven le preguntó a su maestro una vez: maestro, ¿por qué ellos pueden? Y el maestro le respondió: porque ellos creen que pueden. Me dejó realmente, a pesar de ser sencilla, me dejó con una gran enseñanza y caló muy profundo en mí, porque me hizo entender que si queremos algo, no es que nos faltan capacidades, sino nos falta creer que podemos. Y el creer que podemos no es solamente creer de una manera ilusa,
sino es creer que podemos, y eso seguido de actuar, de visualizar, de vernos ahí y de desarrollar las habilidades para poder. Creo que cuando entendemos eso y sabemos que las cosas van por ahí, el éxito sí o sí va a llegar. Entonces cuéntame qué tal te pareció, dale like si te gustó, comenta, compártelo con quien crees que le pueda ayudar y suscríbete porque los próximos videos que vienen van a aportar mucho valor a tu vida. Nos vemos pronto.